2023 es un año electoral, como ya sabréis, tenemos elecciones dentro de nada, a poco más de 3 meses, a finales de mayo, y luego hay elecciones también en el mes de octubre, quizá en noviembre, es posible que en diciembre, o podría ser incluso antes, si decide Pedro Sánchez que quiere ir a elecciones, no lo sé, después del verano, en el mes de septiembre, por ejemplo. Sería un poquito apresurado, teniendo en cuenta el amor que le tiene al poder, pero por poder podría suceder. Bien, el hecho es que tenemos varias convocatorias electorales, municipales, regionales y también nacionales. Esto implica gasto, porque hay que, de una manera u otra, hay que clientelizar al votante, y el gasto público ya sabéis que se puede dirigir de una manera muy directa a los electores, o a los electores que mejor considere el poder. En este caso, el Partido Socialista sabe que lo tiene complicado, él y sus socios de Podemos, pero todavía conservan esperanzas de poder gobernar dentro de unos meses, si consiguen que Vox y el Partido Popular no lleguen a los 176 escaños. Esto tiene un impacto directo en el presupuesto. No hace falta ser muy agudo para imaginar que están gastando muy por encima de nuestras posibilidades. El otro día el Banco de España avisaba que el déficit estaba disparado y, sobre todo, y lo más importante, que la deuda estaba disparada. Dijo que estamos batiendo récords históricos de deuda. Concretamente estamos en el 113% sobre el PIB, que no es el máximo histórico creo que se batió en noviembre, pero estamos muy cerquita del máximo. Así que la cosa se les puede complicar bastante, no tanto porque tengan miedo al electorado. En España, que el político gaste más o menos no se percibe como una amenaza, y es curioso porque luego esas subidas, esos gastos de más, esa deuda, se termina pagando con recortes o con subidas de impuestos, o ambas cosas a la vez, que es probablemente a lo que nos enfrentemos dentro de un año, seguramente después de las elecciones. La cuestión es que el gobierno no parece por la intención de bajar ese gasto, al contrario, lo va a disparar más que nunca a lo largo del presente año, porque sabe que es el último cartucho que le queda para conseguir ser reelegido. Pues bien, de eso mismo os quería hablar en la contra de hoy. Como veis, estoy en la moto, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, exactamente, pero podríamos hacerlo ahí, en ese parquecito de ahí, o podríamos irnos al lado ahora que lo pienso, del Ministerio de Hacienda, que no queda muy lejos de aquí, ahí en la Castellana. Estamos ya al lado del Ministerio de Hacienda. Lo tengo justo a mi derecha. Es un edificio horrendo, de lo más feo que hay en Madrid. Bueno, es un complejo realmente de edificios que da pánico según lo ves. Yo la verdad es que cuando paso por aquí me da un poco de lástima de la gente que trabaja dentro, de verdad lo digo, porque tener que pasarte la vida trabajando aquí en un lugar tan feo, pues la verdad es que a uno se le encoge el alma. Bueno, os lo voy a enseñar, taparos los ojos si no podéis con la fealdad. Esto es el Ministerio de Hacienda, queridos. Este complejo de edificios, hecho en los años 70, en estilo brutalista, así se llama, más le va el nombre que ni al pelo. Esta es la torre principal, que creo que tiene más de 100 metros de altura, y luego sigue por ahí, pues todo en hormigón a la vista,
con unas ventanas con marco de aluminio así de color marrón oscuro, en fin, que todo es feo, ¿no? Bueno, pues ahí está, aquí es donde termina nuestro dinero. Bueno, el dinero de todos los españoles, menos el de los vascos y los navarros, que afortunadamente tienen sus propias haciendas. Nosotros todo el resto tenemos que pasar por aquí y ya sabéis, entregar la mitad aproximadamente de lo que producimos a estos caballeros para que luego pues el gobierno se lo gaste en infinidad de cosas. Bien, pues no es culpa suya, evidentemente, no dejan de ser los que trabajan aquí técnicos del Ministerio de Hacienda y hacen su trabajo en función de lo mejor que saben hacerlo. Y los técnicos de Hacienda están muy bien preparados, por cierto, especialmente inspectores, todo el cuerpo de inspección está desde lo mejor preparado de todo el Estado. Bueno, ellos evidentemente no se gastan el dinero, simplemente lo recaudan. Pero el hecho es que el gobierno, de quien depende, en última instancia, el Ministerio de Hacienda, lo mismo el de Economía, lo que pasa es que el de Economía está al lado de la Puerta del Sol, está en la Casa de la Aduana. Bueno, pues resulta que tiene una deuda brutal. Ya era alta, pues ahora es todavía más alta. Lo que no hay es absolutamente nadie aquí al lado de Hacienda. Yo no sé, hay unos banquitos aquí, yo no sé si no se ponen aquí por miedo a ver algo tan feo, no tengo ni idea, pero yo sí lo voy a hacer. Me voy a sentar, lo vais a ver ahora, en ese banco, allí, para que tengamos Hacienda detrás. Yo no sé si es más feo Hacienda o yo, así que tendréis que elegir. Os tenéis que decidir, como os digo, o miráis a lo de atrás o me miráis a mí. Ya sé que en ambos casos no merece la pena mirar hacia ningún sitio, pero también podéis escucharlo solo. Bueno, ahora en serio, vamos a ponernos con este tema, os lo he anticipado un poquito en la moto. El tema de la deuda, nos habían prometido deuda y nos la están entregando, pero a manta. El problema de la deuda, claro, es que no notas de primeras, ¿no? Dicen, el Estado tiene una deuda del 100% sobre el PIB. Pues yo estoy igual que estaba, es decir, de mal o de mediano tirando a mal o mal directamente, así que el Estado esté mal, pues tampoco es una cosa que me llega demasiado. Bueno, si el Estado está mal, si el Estado tiene deuda, esa deuda la vamos a pagar entre todos. La vamos a pagar entre todos vía impuestos, futuros impuestos, o vía recortes presupuestarios. No es la primera vez que sucede, en otras ocasiones ya lo hemos tenido, que resultaba que la deuda era muy elevada y el Estado tenía que tomar medidas que conocemos bien. Empiezan de pronto a ver cómo algunos servicios públicos se prestan peor, o directamente no se prestan porque no hay dinero, o directamente que necesitan recursos pues para poder mantener lo que es la estructura del Estado y también para poder devolver lo que deben. No olvidéis que una buena parte de los impuestos que pagamos todos los años se van en lo que se conoce de forma técnica como servicio de deuda. Es decir, pagar lo que se debe, en una palabra, como esto que hacen algunas familias, ¿no? Que dicen, bueno, una parte se nos va en pagar créditos. Pues en el caso del Estado pasa algo muy similar. Bien, en el ejercicio 2022 el déficit del Estado español ascendió al 113,1% sobre el PIB. Alcanzó en diciembre un billón y medio, más de billón y medio de euros. Estos son datos, no es que me los esté inventando yo, ni mucho menos, ni de la prensa canallesca, sino del Banco de España, que, bueno, como ya no tiene que emitir pesetas, pues tiene un gabinete de estudios, la verdad, bastante bueno, probablemente el mejor de España. Pues el Banco de España el otro día lo dijo, Hernández de Cos, que es su gobernador, dio una rueda de prensa, un comunicado del Banco de España diciendo que era un peligro. En diciembre la deuda pública cayó un poquito, creo que fue un 0,1, un 0,2%, un poco. Bueno, los medios adictos al gobierno lo dieron con gran bombo, ¿no? Para que veáis, estamos reduciendo la deuda pública, no se había reducido una minucia en comparación con todo, eso era respecto a noviembre, obviamente, en comparación con todo lo que ha crecido. En noviembre, de hecho, se alcanzó un máximo histórico, y lo único que hizo fue mantenerse más o menos en el mes de diciembre. Pero vamos, que si hacemos la comparación interanual, que en este caso es como habría que hacerla, lo que nos iríamos es a una cifra que empieza ya a ser casi insoportable. El incremento de la deuda fue de un 5 y pico por ciento, un 5,5%, y eso en el monto total, la cantidad de 75.000 millones de euros más. ¿Por qué, os preguntaréis? Bueno, pues porque a pesar de que los impuestos son altísimos y la inflación les está echando una mano, gastan como nunca. Es decir, siguen gastando mucho más de lo que ingresan. De hecho, la deuda española
está en máximos, tanto la deuda pública como la de la seguridad social, la deuda del Estado propiamente dicho, que bueno, realmente es lo mismo, pero la separan. Las dos, ambas, Estado y seguridad social, han roto su techo histórico con este hombre, con Pedro Sánchez. Era algo que, a ver cómo se preveía, tampoco era nada que nos extrañase. Esta gente, el Partido Socialista, siempre llega al poder con la idea de que, y el cuento de que hay que gastar más, que se gasta poco, en fin, nada que no conozcáis, ¿no? Que es necesario dar servicios, que es bueno pagar impuestos, bueno, todo ese discurso hiperfiscal que hemos padecido en los últimos años, en los últimos 10 años, especialmente desde que irrumpió Podemos en el panorama político, pues va a hacer 10 años ahora, en 2024, empezaron en 2014, así que desde todo esto ha pasado por ahí, ¿no? Por ahí hay que pagar impuestos, porque el Estado es sagrado y ya se sabe, los más desfavorecidos, los no sé qué, el Estado va a conseguir, si subimos los impuestos vamos a ser todos ricos, nada que no hayamos escuchado 100.000 veces a lo largo de los últimos años. La deuda no es problema, porque la deuda enriquece, en una palabra, y además llegado a un punto siempre se puede repudiar y decir que la culpa es de los mercados, mejor dicho, del farcismo de los mercados. Sí que nada, cuando llegaron estos al poder en el año 2018, dijeron, pues aquí a lo que estamos, ojo, la pandemia no llegó hasta 2020, que están diciendo, no, esto fue cosa de la pandemia, que claro, la pandemia nos obligó a gastar más de la cuenta. Y bueno, efectivamente la pandemia fue muy particular en cuanto a gasto, porque obligó al Estado a dar muchas ayudas, pero es que caray, eso fueron unos meses. Este hombre lleva mandando 5 años y realmente de pandemia ha tenido, siendo generosos, 1 año de parte, digamos, dura de la pandemia. Los 4 años restantes han sido años normales o incluso de crecimiento, es decir, en los que la economía ha ido francamente bien. El gobierno lo que ha hecho, entre tanto, en todo este tiempo es disparar el pasivo de todas las administraciones públicas, en fin. Pues ahí están las cifras para verlo. En muchas cosas hasta incluso se puede ver cómo ha crecido la cantidad de empleados públicos, muchísimo en los últimos 5 años, cómo se ha visto un montón de gasto en partidas absurdas. La gente se queja, por ejemplo, de los gastos disparados en el Ministerio de Igualdad, pero quizás sean los más visibles y los que más indignen a mucha gente, pero no son los únicos. Se ha gastado y se sigue gastando muchísimo en un montón de partidas que son prescindibles, cuando no directamente innecesarias. Ese dinero que se gasta en eso estaría mucho mejor en nuestros bolsillos, que así lo utilizaríamos para montarnos una empresa, para comprarnos un automóvil o para pagar la universidad a nuestro hijo, es decir, para cosas mucho más útiles, tanto para la economía como por supuesto para nosotros mismos. Y no olvidéis que ese dinero lo hemos ganado nosotros. Es justo que la mayor parte, y con esto no estoy poniendo en duda que efectivamente haya que pagar una cantidad siempre moderada de contribución, pues para mantener que este parque, por ejemplo, pues no se seque y esté bien cuidado, o que la calle sea segura. No me malinterpretéis, como que esto siempre se tiende a ridiculizar por ahí. Tú, claro, lo que quieres es un país en el que no haya impuestos, ¿no? Entre el disparate actual y unos impuestos moderados y razonables hay un trecho importante. De hecho, ten que son el precio de la civilización, no sé hasta qué punto, pero bueno, que esto de que han gastado más es visible, porque el gasto del Estado de una manera u otra es visible, especialmente, ya digo, en capítulos que no tenían mucho sentido. Lo ha disparado de manera brutal, pues hasta superar, caray. Ahí lo tenemos, el 1,5 billón de euros, teniendo, aproximadamente lo que la economía española produce en un año. Ha aumentado un 200% el de las pensiones, que es otro disparate. Hablaban antes de la hucha de las pensiones, ¿no? Ahora lo que hay que hablar es directamente del agujero de las pensiones. Bueno, el tamaño del agujero este es tal, que esto está obligando al Estado todos los meses a encadenar préstamos a la seguridad social, es decir, a sí mismo, porque se prestan mutuamente, se lo cambian de mano, ¿no? Para pagar las pensiones, para liquidar todos los meses las pensiones, porque claro, la gente a la que le han prometido una pensión hasta el día que se muera, pues lo quiere cobrar, no le puedes decir, es que este mes andamos escasos, así que ya se la pagaremos a usted, caballero, el mes próximo, ¿no? Tiene que pagarlo, y esto con la idea ya de cuadrar el presupuesto
de manera, bueno, en un esquema ya que es de por sí insostenible, y esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero cada vez se va tornando más insostenible conforme pasa el tiempo. Entran nuevos jubilados, los jubilados que entran ganan o perciben una prestación mayor porque ya durante sus años de trabajo ganaron más y por lo tanto aportaron más. Los descuentos que les hacían al salario eran bestiales a muchos de ellos. Claro, es normal que cuando lleguen, oiga, yo ya he cumplido 65 o 67, me he jubilado, me ha estado usted prometiendo esto toda la vida y a cambio le he entregado una parte significativa de lo que del dinero que iba ganando, así que responda a su promesa. Claro, ese dinero no le están pagando con lo que él puso, que ha estado capitalizando en una caja, no, en un fondo. Lo están sacando de los que estamos ahora mismo trabajando. Claro, el resultado es que ni con esas les basta y necesita estar el Estado continuamente haciéndole préstamos que a su vez saca de los impuestos. Vamos, que se hacen trampas en el solitario, por resumirlo mucho. Y eso, claro, anticipa lo que todos sabemos que anticipa. Subidas de impuestos y en el futuro, bueno, las subidas de impuestos son en el presente ya, y seguramente también recortes presupuestarios. Los famosos recortes que, llegado el momento, no cuando gobiernen estos, sino cuando gobiernen los próximos, ocasionarán más de un problema, porque aparecerán entonces las manifestaciones en las calles, nos están recortando, están quitando derechos, etcétera. No haría falta recortar en gastos perfectamente justificados si no se hubiese gastado demasiado y en cosas completamente innecesarias. En fin, lo que nunca haría una familia responsable, quiero decir. Cualquier familia responsable lo que haría es, nos va bien las cosas, vamos a ahorrar un poquito, vamos, y si gastamos, que gastemos en cosas que merezcan la pena, en los estudios del niño, en comprarnos un coche o en comprar una segunda casa, por si acaso el día de mañana ya la disfrutamos y el día de mañana podríamos venderla, en amueblar mejor la casa para vivir más cómodamente. Pero claro, si se lo ha estado gastando en copas, en fin, en cosas peores incluso, pues cuando vengan las cosas mal dadas, las copas no las puedes liquidar. Ya está, los malos hábitos no los puedes liquidar. En cambio, si te has comprado esa segunda residencia o simplemente has ahorrado, pues lo capearás mejor. Bien, el Estado actúa como esos ludópatas, ¿no?, incorregibles, que no hacen más que estar pidiendo dinero a los amigos y por supuesto luego nunca se lo devuelven y terminan en el usurero de la esquina pidiéndole dinero hasta que el usurero viene y les dice: o me devuelves lo que me debes o te rompo las piernas. Entonces, claro, la culpa es del usurero. No, el que te pusiste en manos del usurero fuiste tú. Entonces empezarán con los fondos buitres y con, ya sabéis, la misma historia que escuchábamos hace cosa de 10 años. Bueno, de hecho, lo primero ya lo tenemos, ¿no? José Luis Escrivá, que es el ministro del ramo, en este caso de la Seguridad Social, no hace más desde hace un tiempo que incrementar los costes para las empresas y para los trabajadores y para los autónomos. Cada vez trabajar cuesta más. Yo no he visto más que desde los últimos 5 años no han hecho más que subirme la cuota de autónomos. Sinceramente lo digo. Hemos visto cómo, y eso lo puede decir cualquier asalariado, que le han subido también las cotizaciones sociales, lo sabe cualquier empresario, y todo para poder seguir subiendo estas pensiones a cualquier coste. Pues sabe que hay muchos pensionistas, son como 10 millones, y quieren ganar las elecciones. Volvemos al punto de inicio que hablábamos antes en la moto, ¿no? Las prestaciones de la Seguridad Social, de hecho, han subido, creo que es un 8,5%. Lo miraba esta mañana. Y a ver cuánto ha subido esto. Un 8,5%. Incluso, ojo, las más elevadas. No es que hayan subido ese pensionista que tenía una pensioncita mínima de 600 euros. No, han subido las más elevadas. Hasta el punto que hay algo así como medio millón de personas en España que perciben pensiones de más de 3.000 euros al mes. Esto además genera cierta indignación trufada de envidia. ¿Cómo que este pensionista está cobrando 3.000 euros al mes? Eso es una barbaridad. Bueno, pensad lo que ese tipo o esa tipa ha entregado a lo largo de su vida. Claro, seguramente ni viviendo 100 años lo vaya a recuperar, ni viviendo 100 años y cobrando 3.000 ni 4.000 al mes de todo lo que ha tenido que pagar. Así que yo no le echo en cara a ese hombre que pida lo que le han prometido. Pero claro, para el presupuesto de estos señores, porque aquí detrás de mí se hacen los presupuestos, es un problema. Ellos lo saben perfectamente. Cada vez hay que... Una persona que hay que pagarle 3.000 euros al mes, pues calculad, multiplicadlo por medio millón y eso calculadlo todo el año, ¿no? El coste que tiene. El gobierno, entre tanto, ¿qué hace? Pues aunque aquí estén los analistas desesperados diciendo esto no nos cuadra ni de una manera ni de la otra, el gobierno sigue a lo suyo.
ya está. A lo suyo es gastar, se entiende. Y gastar, como os decía en la moto, por encima, muy por encima, no de sus posibilidades. Las posibilidades del gobierno son cero, de nuestras posibilidades. A fin de cuentas, todo lo que tiene nos lo ha sacado previamente o lo ha pedido prestado. Lo que ha pedido prestado también nos lo sacará en el futuro mediante impuestos, porque los inversores no son hermanitas de la caridad. Ellos han ahorrado, tienen dinero de ahorradores, invierten en bonos y lo que pretenden es recuperar ese dinero con un pellizquito, ¿no? Y en función del riesgo con un pellizcazo, claro, si hay mucho riesgo lo mismo no lo recuperan, ¿no? Pero vamos, que el hecho es que la deuda está en máximos como resultado de esta orgía de gasto. Ha crecido, como os decía, más de 75.000 millones en un año y más de 300.000 millones desde junio de 2018, que es cuando Pedro Sánchez, también conocido como el tío Antonio, se hizo cargo de la presidencia del gobierno. Pero nada, la ministra de Economía, que se supone que es, no sé, la persona sensata de este gobierno, cuántas veces nos la han vendido como, bueno, una mujer. Yo mismo tenía más confianza en ella al principio, recuerdo cuando llegó, en fin, ahí están mis palabras de aquel entonces, allá por 2018, decía, bueno, no parece que tenga esta mujer un perfil muy radical, al menos sabe de lo que está hablando, ¿no? Sabe que 2 y 2 son 4. Pues nada, Calviño presumía el otro día, esto sí lo decía, creo que fue en una rueda de prensa o en comentarios a unos periodistas, me dejó de una pieza, como una piedra, vamos, no sabía cómo reaccionar. Digo, no me puedo creer que lo esté diciendo. Estaba diciendo que su gobierno, el de su Antonio, tiene un compromiso con el rigor fiscal. Claro, te lo está diciendo una mujer la ministra de Economía de un gobierno que ha llevado la deuda al 113% sobre el PIB y que vive con el déficit, diré descontrolado, no completamente descontrolado. Vamos, en una palabra, que esta gente vive por completo en un mundo aparte, pero en un mundo aparte no sabemos, no nos hacemos una idea hasta qué extremo. Una cosa, diría casi alarmante, ¿no? El planeta en el que han decidido vivir porque sí, porque ellos son así, ¿no? Eso quizá convenza a los más entregados, ya sabéis, al votante más volcado de Podemos o del propio PSOE, ¿no? Que está convencido que esto, bueno, que no importa, que ya mañana pasará algo, o qué sé yo, subirán un poco los impuestos, ya sabéis, solo a los muy ricos y se solucionará el tema. No, a esto sí, esto les digas lo que les digas les va a parecer bien. Y si el Estado se ve al borde de la suspensión de pagos, la culpa entonces será de los acreedores, como siempre sucede. Así que ya digo, al votante más volcado no le va a afectar, pero claro, no sé si al votante algo más moderado o directamente a Bruselas. Bruselas reclama una reforma de las pensiones lo más ambiciosa posible para desbloquear los fondos europeos, los que faltan por entregar y que están deseando hincarles el diente. Porque no hay otras, dinerito gratis o casi gratis. Así que no veo yo que con estos números los técnicos de Bruselas se muestran demasiado satisfechos, entre otras cosas porque tienen otros 26 países que algunos se han metido en esta orgía de gasto. Aquí hay competencia también, ¿no? Hay otros que son más responsables, más sensatos, que tienen un poco más de aprecio por sus contribuyentes, por la gente que les genera riqueza, ¿no? Que no quieren exprimirles como si fuesen toallas, que saben que el contribuyente es como la gallina de los huevos de oro y vale, se le quitan un huevo de vez en cuando a la gallina, o todos los años, pero lo que no hacen es quitarle todos y además matar de hambre a la gallina, que es un poco lo que esta gente hace con nosotros, ¿no? Así que tenemos o ellos tienen unos números encima que les sorprenden. Pero bueno, estos tipos no hacen más que endeudarse a lo bestia desde hace 5 años, no el año de la pandemia, 5 años. Luego ven también que la deuda española ha crecido un 80% en los últimos 15 años, desde que empezó la crisis de 2008, que han pasado 15 años, va a hacer 15 años ahora de la quiebra de Lehman Brothers. Ya sabéis, la austeridad. Nos han dado la paliza con la austeridad durante años y resulta que la deuda pública ha crecido un 80%. Menuda austeridad, menos mal que la austeridad. Si no llega a ser austero el Estado, pues no sé. La verdad, ha crecido un 80%, insisto, estos son datos fríos, ¿eh? Y luego tienen un déficit estructural. Son incapaces, aquí en el gobierno español, da igual quién sea, ¿eh? Si es el PP, que el PPO, que el PSOE, que el PSOE, es lo mismo.
Todos tienen la mala costumbre de siempre y permanentemente gastar por encima de lo que ingresan, todos los años, y siempre tienen excusa. No es que este año ha pasado tal cosa, no es que este año ha pasado tal otra, no es que este año, mira, este año la abuela, justo este año la abuela se ha puesto a fumar, y claro, ya sabes lo caro que está el tabaco y nos está dejando tiesos. Siempre tienen excusa para algo. Total, tienen un déficit estructural, no es un año. Un año, bueno, le puede pasar a cualquiera. Hasta las familias más sensatas tienen un año malo, ¿no? No, en este caso todos los años son malos. Así que se van a dar contra un muro, contra la pared, en cuanto la Comisión Europea reactive las normas del déficit, de cumplimiento de déficit, que fueron congeladas, recordadlo, durante la pandemia. De momento, pues de momento el gobierno ignora los ruegos que le llegan de Bruselas. Le da igual, sabe que tiene elecciones y que, bueno, pues como el que oye llover, ¿no? Pero claro, también ignora no solo lo que le dicen desde Bruselas, sino lo que le dice el Banco de España, lo que le dice la AIREF, para que elaboren de una maldita vez, porque es que hay que hacerlo, un plan de contención de deuda. Cosa que no quieren hacer porque no les da la gana, porque saben que si lo hacen se van a encontrar con el problema de que muy probablemente no puedan cumplirlo. Y eso les desespera un poco. Bueno, no es que no puedan, es que no van a quererlo cumplir. Así que tanto el Banco de España como la Comisión Europea, como la AIREF, como cualquier persona, como yo mismo, me temo que van a tener que esperar sentados. Vamos a tener que esperar sentados. A mí la suerte es que me pilla ya sentado en este banco al solecito y, por cierto, se está muy bien. Hasta dentro de un rato, que es en cuanto se ponga el sol y empezará a hacer frío. Pero vamos, que toca esperar, ¿no? Eso no va a suceder. Lo que tenga que suceder respecto al tema, a este tema, no pasará hasta después de las elecciones. Si ganan ellos, pues ya verán lo que hacen en ese momento. Ya verán a quién saquean, ya verán a quién culpan, ya verán por dónde recortan, a quién le quitan. En el caso de que ganen, de que puedan o ganen o gobiernen sin ganar. Si pierden, pues nada, que lo haga el que venga y a otra cosa. Y vuelta a empezar, nos encontraremos pues como nos encontrábamos, recordadlo, en el año 2008, el año 2009, 2010, todos esos años de crisis, ¿no? Antes de que llegase Rajoy, pues que venga y que Rajoy lo solucione. Rajoy ya sabemos cómo lo solucionó, subiéndonos los impuestos de una manera inmisericordia. Pero en fin, queridos, que esto es lo que os quería contar. No es que sea pesimista, ya sabéis que yo no lo soy de naturaleza, pero claro, los datos son los que son, así que más que pesimista se trata de ser realista respecto a este tema. Entre tanto, ya sabéis, siempre un placer teneros al otro lado. Con esto me despido de todos vosotros, hasta el próximo A la Contra.